Empezamos un nuevo bloque del curso que se va a centrar en el trabajo con patrones de diseño en C++, imprescindibles para continuar con la creación avanzada de plantillas. Los patrones de diseño son independientes del lenguaje de programación, aunque la mayoría tienen su origen en C++, pero su uso se ha generalizado en todos los lenguajes orientados a objetos. Un patrón de diseño es la solución correcta para un problema común que ha sido adoptada por la comunidad de desarrolladores, convirtiéndose en lo que se denomina una solución canónica o estándar, que recibe el nombre de patrón. Así que un patrón de diseño es como la rueda. Si se ha creado uno que funciona correctamente, ¿para qué vamos a estar reinventando la rueda cada vez? Esto es cierto en parte, porque la verdad es que la rueda sí se ha reinventado muchas veces. Mantiene su esencia, es redonda, pero todo lo demás, los materiales, la estructura, con o sin radios e incluso sus usos, mucho más amplios que solo para el transporte, han ido cambiando a lo largo del tiempo. Lo mismo pasa con los patrones. Son ideas originales buenas, pero que pueden mostrar muchas variantes y hay que saber readaptarlas para nuestras necesidades y problemas concretos. Es el caso en C++ de readaptarlas para la programación genérica y el trabajo con plantillas. El primer patrón que vamos a ver es el patrón singleton, único, uno de los patrones de diseño clásicos en programación orientada a objetos. Vamos a ver lo que es y cómo implementarlo en C++ con distintas variantes. Acabamos de decir que los patrones de diseño son soluciones para problemas comunes. Así que para entenderlos, lo primero es preguntarse, ¿cuál es el problema o desafío frecuente que intenta resolver el patrón singleton? Es un patrón que se utiliza para restringir el número de instancias de una clase a exactamente una. Es decir, clases de las que solo se puede crear un objeto, que en general suele persistir a lo largo de todo el programa. Esto significa que el problema es, quiero desarrollar una aplicación que solo permite un único objeto de cierto tipo de clase en toda la aplicación. Se podría discutir si este tipo de objetos únicos y accesibles en toda la aplicación son una buena estrategia o no, pero si al final se decide que la aplicación necesita contar con alguna clase de la que solo se pueda crear un objeto, el patrón singleton es la solución canónica o estándar para abordarlo. Para verlo en la práctica, vamos a empezar con un singleton básico. Aquí tenemos el proyecto con un archivo header, donde definimos la clase, y un archivo cpp, donde la utilizamos. Primero, visto en perspectiva, el patrón singleton garantiza que solo puede haber una instancia de un objeto, aquí de la clase logger en el programa. El patrón singleton garantiza esto a través de tres elementos clave que juntos aseguran una solución sólida. El primer elemento clave es la función static instance. Vimos en el video tutorial 135 que al declarar una función miembro como static, estamos haciendo que la función pertenezca a la clase en sí, no a un objeto específico de la clase, como suele ocurrir. Esto significa que no necesitamos instanciar un objeto de la clase para llamar a una función static, sino que podemos llamarla directamente utilizando el nombre de la clase, como aquí con logger, operador de alcance, instance. Esta función instance es estática y su tipo de retorno es una referencia a la clase a la que pertenece logger. Lo que hace la función instance es devolver una referencia a un objeto logger único que es compartido por todos los usuarios de la clase. En su cuerpo, lo único que hace es instanciar esa variable estática y devolverla. Esta variable instance-bajo se crea solo una vez cuando se llama a la función por primera vez y su vida útil dura hasta que finaliza el programa. Las próximas veces que se llame a la función instance se accederá a esta variable instance-bajo ya creada,
que conserva su valor entre llamadas y cuya vida útil dura hasta que el programa finalice. Todas las llamadas a la función instance devuelven una referencia a esta variable instance-bajo. Así que todos los usuarios de la clase logger que llamen a la función instance obtendrán una referencia al mismo objeto logger, asegurando que solo haya una instancia de logger en todo el programa. Es la primera clave del patrón singleton, que garantiza que una clase tenga una única instancia y proporciona un punto de acceso global a esa instancia. Observa en main que esta llamada a la función instance a través de su clase lo que está haciendo es acceder a esa instancia única de la clase y luego llamar desde ella a sus distintas funciones. Pero con este primer elemento clave lo que hemos convertido en static es esta función que pertenece a la propia clase, no a un objeto de esa clase. Pero nada impide que a través de su constructor sí se puedan crear otros objetos de esa misma clase. Para impedirlo, y ese es el segundo elemento clave del patrón singleton, debemos declarar el constructor de la clase logger como privado, lo que impide que se puedan crear nuevas instancias de esa clase directamente desde fuera de la misma. Esto garantiza que la única instancia disponible del logger sea la que se crea y gestiona a través de la función instance. Pero aún queda un camino por el que podría acabar habiendo más de una instancia, que es mediante la copia o la asignación de la instancia existente. Evitar eso es la tercera clave del patrón singleton, utilizando la palabra clave delete, para eliminar cualquier copia que se quiera hacer del constructor o cualquier operador de asignación por copia del objeto. Al asignarles delete hará que cualquier intento de copia o asignación por copia se elimine inmediatamente, asegurándose así que no se puedan crear copias de esa instancia logger. Ahora sí, la única existente con seguridad. Analizamos en detalle el código. En el cuerpo de la función static instance declaramos una variable de nombre instance-bajo, también static. El guión bajo es una simple convención para saber cuando aparezca que es una variable static. El que declaremos esta variable como static garantiza tres cosas. La primera, que la variable instance-bajo se creará solo una vez, cuando se llame por primera vez a la función instance. La segunda, que la duración de esta variable será igual a la del programa, lo que significa que el objeto logger único que se crea existirá durante toda la vida del programa. Y la tercera es que el alcance de la variable instance-bajo se limita a la función instance donde se crea, así que no será accesible directamente desde fuera de la función. Después de la función instance se crean tres funciones de control del log: log error, log warning y log info. Las tres lo que hacen cuando son llamadas es mostrar un mensaje personalizado y aumentar en uno el valor de sus contadores de nombre: error count, warning count e info count. Se trata de funciones miembro de la clase logger, clase de la que solo existe una instancia a la que se accede a través de logger, operador de alcance, instance. El único modo, por tanto, para acceder a estas funciones miembro, como podemos ver en main. Observa que las variables error count, warning count e info count no están marcadas como static, pero son persistentes porque formarán parte del único objeto de la clase logger que se puede crear y que sí que es static. Así que el estado de estas variables también se mantiene durante la vida útil del objeto logger y cualquier modificación en ellas se reflejará en todo el programa. Así que estas variables también son persistentes y globales a través de la instancia del único objeto logger posible. Observa también
Esto forma parte de un sistema de logging que las tres funciones crean un objeto logwar que toma como argumento una referencia al objeto std_mutex, la clase de C++ que proporciona un mecanismo de sincronización para proteger el acceso a los recursos compartidos en un entorno multihilo. Lo que vimos en el curso, en el bloque de videotutoriales del 2.19 al 2.25. Pero ahora nos centramos en el patrón singleton. Del resto del código de la definición de la clase, destacar que también cuenta con un destructor predeterminado, pero la instancia única de logger solo se destruirá al finalizar el programa, asegurando que esté disponible durante toda su vida útil. Aquí se define explícitamente el destructor logger, que ya sabemos que es un destructor predeterminado y hace lo mismo que el destructor implícito. Al definirlo explícitamente como vacío, el autor de la clase está dejando en claro que no hay ninguna tarea de limpieza adicional que se deba realizar al destruir objetos de esta clase. ¿Por qué entonces definir un destructor predeterminado explícitamente que va a hacer lo mismo que el implícito? Por claridad y consistencia en el diseño de la clase. Nos sirve además para ver en un ejemplo práctico lo que se conoce como regla de 3 en C++. Aquí hemos definido todos los métodos especiales de la clase. El constructor por copia, el operador de asignación por copia, y para cumplir la regla de 3 debemos definir también el destructor, porque esta regla sugiere que si una clase define uno de estos tres métodos, deberían definirse también los otros dos. En este caso, el constructor por copia y el operador de asignación por copia están marcados como delete, que es obligatorio en el patrón singleton para evitar la copia de objetos de esta clase, como ya hemos visto. Así que el destructor está definido explícitamente como vacío para indicar que no se necesita ninguna acción adicional al destruir un objeto de esta clase, que es exactamente lo mismo que haría el destructor implícito, pero el diseñador de la clase lo ha definido explícitamente para seguir las buenas prácticas de la regla de 3, que se ha convertido en regla de 5 con la introducción de la semántica de movimiento. Con esto tenemos un diseño de clase que usa el patrón singleton de modo consistente. En este sistema de logger, uno de los terrenos en los que se suele usar este patrón, nos garantiza que todos los registros se realicen a través de un único objeto, que todos los inputs-outputs del sistema de registro estén protegidos con un mismo bloqueo y también que contemos con un único recuento para todos los registros. Un buen ejemplo de las ventajas del uso de este patrón singleton. En el archivo .cpp, simplemente para probarlo, creamos una función que espera un puntero int y un condicional que llama a log_error si no recibe un puntero y a log_info si sí lo recibe. En los dos casos tenemos que hacerlo desde luego a través de la única instancia existente de logger, a través del operador de alcance. Aquí, la primera llamada a la función se creará la variable instance_persistente y global, y será la misma a la que se acceda en las sucesivas llamadas. En esta, por ejemplo. En main creamos un puntero que apunta a nullptr, lo que provocará un error, y otro puntero que apunta a un int, lo que será correcto, y aumentará info. Por eso, en la salida, los getCount de error e info muestran 1 y el de advertencia 0. En lo fundamental, este es un diseño del patrón singleton consistente, pero al usarlo pueden surgir complicaciones concretas y también dudas sobre cuándo es aconsejable usar este patrón y cuándo no. Es lo que veremos en el próximo video tutorial.